Buenos días con todos ustedes. Nosotros vamos a exponer el diagrama y la resolución. Somos del grupo número 10, que está formado por Ramón, César Pintado, eh, Christopher Rodas, y vamos a presentar primero el diagrama y la solución del problema. Aquí en los diagramas podemos observar algo muy interesante. Este es el M1, y eso nos damos cuenta porque la fuerza natural o normal se encuentra acá, en un plano que está en un plano inclinado, sí podemos ver. También por la tensión, por la fuerza de tensión que genera la cuerda, y lo podemos ver, y por el peso, hacia abajo. Eso siempre nos indica que la fuerza natural normal está para arriba. Eh, en el segundo aquí podemos ver que es el N2, porque la fuerza natural o normal también está para acá. La fuerza normal se va para acá arriba, la tensión que la cuerda hace sobre nuestro objeto ocasiona que este sea jalado hacia acá, y el peso, por ende, siempre tiene que estar acá abajo, en el fuerza natural. Ok, entonces, segundo, algo muy importante para poder resolver los ejercicios es que veamos esto que se llama ángulos opuestos iguales. De unos 55 se pasa como 55, de 40 se pasa como 40. Entonces ya todos los diagramas de continuación, mi compañero. Bueno, para nuestra resolución del problema, problema número 10, nosotros tenemos tres datos, que es este ángulo izquierdo derecho y la masa número 2. La masa número 2 se debe convertir en peso, que el peso está igual a 235,44. Nosotros vamos a utilizar primero el diagrama número 2, que es la sumatoria de fuerzas de X igual a cero y la sumatoria de fuerzas de Y igual a cero. Primero vamos a iniciar con la sumatoria de fuerzas de X igual a cero, que esto da igual como los dos componentes son peso número 2 menos la normal número 2 igual a cero. Uno se preguntarán por qué X, en el peso número 2 está X y en la normal no, porque el peso no se considera como una componente del plano cartesiano. En el momento que se pierde el plano cartesiano no se considera como un componente, mientras que la normal sí. Entonces, esta X se debe multiplicar por el seno 55 y solo se baja este la normal se pasa de todo siendo positivo. Es seno y no coseno porque en el momento que uno da eh, plano cartesiano cambia, se debe cambiar los componentes de seno y coseno, entonces en vez de coseno dividir seno de 55. Como ya calculamos el peso 2 es 205,44, lo reemplazamos y lo multiplicamos por seno de 55. Y nuestra normal número 2 es 192,86. Ahora nos vamos a la sumatoria de fuerzas de Y, que nuestros componentes son la tensión y la fuerza, perdón, el peso número 2. Igual en el mismo caso, tenemos X, el peso no es considerado una componente, entonces solo se reemplaza. Aquí tenemos la tensión número 2 que es igual al peso número 2 que se reemplaza, y Y es una componente que es coseno 55. Entonces, si bajamos la tensión número 2, el peso número 2 es igual a 205,44, lo reemplazamos, se multiplica por el coseno de 55. En la tensión número 2 da igual a 135,4. Ahora vamos al diagrama número 1, que es lo mismo que el diagrama número 2, que los componentes son la normal y el peso número 1 igual a cero. La normal pasa tal como está y el peso número 1, X, se pasa a tensión de positivo. Ahora reemplazamos los dos, la normal es en este ejercicio 192,80 y la reemplazamos, igual el peso número 1 multiplicado por el peso, como es una componente, se hace seno de 40. Entonces el peso número 1 es igual a 122,86 dividido entre el seno de 40, porque el seno de 40 está multiplicando y pasa dividiendo. Entonces nuestro peso número 1 está siendo 1,34. Aquí la sumatoria de fuerzas Y no es considerada, pero existen las componentes de la tensión y peso número 1 en Y. Y para lo que nos pide nuestro ejercicio es la masa número 1, que la masa número 1 se hace multiplicando la masa por la gravedad. Como en este caso no te sacamos la masa, tenemos que sacar la masa, tenemos que el peso es dividido sobre la gravedad, que digo, da igual a un 30,71. Y ahí terminé en este ejercicio.
compañeros, buenos días, profesor. Yo voy a hablar sobre la primera ley de Newton, que vendría a ser la ley de la inercia. Dice lo siguiente esta ley: todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme al menos que una fuerza neta externa actúe sobre él. Lo que quiere decir esta primera ley de Isaac Newton es que los cuerpos van a tratar de conservar el estado original en el cual se encuentran. Es decir, si el cuerpo está en reposo, va a tratar de seguir en reposo, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Lo que dice esa primera ley del señor Isaac Newton es que los cuerpos van a tratar de conservar el estado original en el cual se encuentran. Es decir, si el cuerpo está en reposo, va a tratar de seguir en reposo, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Decimos neta porque a veces puede ser un conjunto de fuerzas. No puede ser solo una fuerza, sino varias fuerzas que actúa sobre el cuerpo. Entonces, la sumatoria de esas fuerzas nos produce una fuerza neta. Entonces, por eso decimos, un cuerpo que está en reposo hasta que una fuerza neta lo modifique. Podría ser un ejemplo que si un florero está encima de una mesa, hasta que algo externo lo mueva. Por ejemplo, la persona venga y coja todo el florero y se lo lleve, o un gato lo tumbe. Entonces, un cuerpo que está en reposo va a seguir en reposo a menos de que una fuerza externa lo mueva. También podemos ver que en un cuerpo que está en movimiento uniforme tratará de seguir en ese estado de movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Es lo que sucede cuando vamos en un vehículo y aplicamos los frenos para detener el vehículo. Entonces, el conductor y los pasajeros van a tener la sensación de irse adelante, tratando de seguir el movimiento, es decir, resistiéndose a detenerse. Entonces, es el estado natural de los cuerpos que mantendrán en reposo o continuarán el movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa modifique dicho estado. Esa tendencia de los cuerpos a mantener su estado original es lo que se conoce con el nombre de inercia, y por esa razón Isaac Newton llamó a su primera ley ley de la inercia, haciendo referencia a esa tendencia natural de los cuerpos de mantener su estado original.